Contra el COVID-19 a una embarazada. Estudios realizados por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología señalan que sí, y que además de ser un procedimiento confiable, es necesario en el actual contexto que estamos viviendo frente a la pandemia. Para conversar de este tema tomamos contacto con Andrea von Hobelin, miembro de la SOCHOC. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a 24 AM. Hola, buenos días Valentina, muchas gracias por la oportunidad para poder hablar con tantas madres y familias que deben estar muy preocupadas en este momento y que necesitamos hacerles llegar la información. Solo una aclaración, yo soy miembro de la SOCHOC, pero no del directorio. Fui firmante de la carta que redactó la SOCHOC y a la que adherimos varias organizaciones preocupadas de la salud de la mujer y de los niños. Perfecto, doctora. Lo primero que le quiero preguntar es cuál es la realidad que han vivido las mujeres embarazadas con COVID-19 en Chile. Han estado mayormente en la UCI, han necesitado ventilación mecánica. ¿Qué es lo que ha pasado en este año de pandemia con las mujeres embarazadas? La verdad es que lo que ha ido pasando, además de ser malo, ha ido empeorando. Y eso ha sido lo más dramático, porque yo misma, y alguien me puede sacar ahí alguna cuña antigua, yo misma salí hace varios meses diciendo que todo indicaba que teníamos la esperanza de que este virus no afectaba más a las gestantes que a las mujeres no gestantes, obviamente cuando uno las comparaba en misma situación de edad y de salud. Y lo que nos preocupaba era que estaban viviendo el embarazo solas, que muchas veces las separaban de sus hijos al nacer por temas de precaución, que estaban teniendo sus partos sin acompañante, y esa era la principal preocupación. Y esa evidentemente es una preocupación que sigue, pero además nos hemos dado cuenta que sobre todo en esta segunda ola se han ido afectando muchísimo más. Y ahora estamos en condiciones lamentablemente de afirmar que tanto por literatura internacional como nacional, el embarazo sí es un factor de riesgo de enfermar grave y de enfermarse en forma crítica. Solo por darte un ejemplo, el hospital público donde yo trabajo, que es el Hospital de Maipú, en lo que va del año 2021 ya superamos la cantidad de embarazadas que requirieron UTI de todas las que tuvimos durante el 2020. Y no hay que olvidar que obviamente no hay una vida más importante que otra, pero una embarazada son dos vidas y muchas veces, además de tener una madre en condición crítica, tenemos un niño, un feto que no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del cuerpo de su madre, o bien cuando hay que interrumpir el embarazo de manera muy prematura, tenemos una madre en condición crítica y tenemos un niño en una condición crítica en una UTI neonatológica. Así que la verdad es que las embarazadas lo han pasado muy mal por cómo han vivido sus embarazos y nos hemos ido y se han ido asustando cada vez más porque las cifras nos están asustando francamente y por eso esto es un tema que nos apura mucho. Doctora, ayer el ministro París se señalaba que ya se está preparando un documento, o sea, ¿podría existir la posibilidad de ya vacunar a las mujeres embarazadas? ¿Qué dicen los estudios? ¿Con qué vacuna habría que vacunar a las mujeres embarazadas y en qué etapa de la gestación? Sí, la verdad es que fue la mejor noticia que recibí en muchísimo tiempo, porque con la SOCHOC, con la SOCHIPE, la agrupación Ginecólogas Chile, que es donde yo trabajo, y varias otras sociedades científicas, hemos estado trabajando en esto por semanas. Y quiero agradecer especialmente a la Sociedad Chilena de Infectología, que eran los más cautos y que realmente fueron capaces de dialogar y de escuchar la nueva evidencia y de abrirse la posibilidad. Y quiero agradecer a la ministra Salaquet, que incluso nos recibió en una reunión para conversar este tema desde la perspectiva de derechos de la mujer, y al ministro París, que efectivamente ayer no solo se abrió la posibilidad, sino que comprometió un trabajo pronto, y ahí nosotros solo podemos ofrecer nuestra disposición absoluta para trabajar a la hora que sea y el día que sea. Viene fin de semana, no nos importa. Doctora, pero ¿qué dicen los estudios? Dicen los estudios, sí, a eso quería llegar. Los estudios, por supuesto, que son preliminares y son limitados, y en ese sentido la precaución que había, sobre todo al principio, es muy comprensible. Y si estuviéramos en una situación normal, yo misma sería muy cauta. Yo diría, esperemos un poco más, que haya más observación, pero estamos en una situación crítica. Estamos en una pandemia que afecta más a las embarazadas. Ese es el riesgo. El beneficio de vacunar, por lo tanto, es evidente. ¿Y qué pasa con la vacuna? Las dos vacunas que tenemos en Chile en este momento, la CoronaVac es con virus muerto,
que esa es una tecnología que conocemos ampliamente, es la misma tecnología que se utiliza para la vacuna de la influenza, que no solo está autorizada, sino que está indicada en embarazadas en cada campaña de invierno y desde hace 2 años ya se recomienda en cualquier edad gestacional, ni siquiera se recomienda de ciertas semanas del embarazo en adelante y no ha habido problemas. La otra, que es la con mRNA mensajero, que es la Pfizer-BioNTech y la Moderna, que no está en Chile, efectivamente es una tecnología nueva, pero todo lo que se sabe de esa tecnología es muy segurizador en el embarazo en el sentido de que no tiene partículas virales que puedan afectar, no tiene excipientes que puedan traspasar la placenta. Todos los elementos se eliminan muy rápidamente del organismo de la madre y además, si bien es muy preliminar, se ve que hay anticuerpos que pueden pasar a través de la placenta al feto y posteriormente al recién nacido. Entonces, no solo sería inocuo para el niño, sino que podría ser protector para el niño. Y ya hay, porque se ha ido acumulando evidencia, hay estudios primeramente en animales que fueron tranquilizadores y salió, hoy día es 23, antes de ayer, un estudio con casi 35.000 mujeres que completaron la vacunación y que completaron su embarazo en Estados Unidos y no se vio absolutamente ningún aumento de evento adverso del embarazo, ni parto prematuro, ni más aborto, ni más peso bajo nacimiento, ni más malformaciones, nada. Y lo único que se reportó como más frecuente en embarazadas fue que reportaron más dolor local en el sitio de la inoculación, que lamentamos que duela, pero yo creo que sumando y restando es un evento absolutamente despreciable considerando el beneficio. Lo último y muy breve, doctora, se nos acabó el tiempo. ¿En qué etapa de la gestación tendrían que recibir la vacuna las mujeres embarazadas? Mira, ahí hay distintas opiniones. La carta que nosotros firmamos junto con la SOCHOC, la SOCHEC, la SOGIA, SOCHIPE y la agrupación Ginecólogas Chile, por un tema de precaución y hasta que haya más información, recomendamos que sea después del primer trimestre, solamente por precaución, no porque haya problema en el primer trimestre, sino porque es la etapa más lábil del embarazo y eso cuando la situación lo permita. En mujeres de muchísimo riesgo, abrirse a la posibilidad de hacerlo antes no es descabellado, pero como concepto general desde las 12 semanas en adelante y en caso de que el stock lo permita, ojalá priorizar la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la que tiene más evidencia acumulada al día de hoy. Doctora Andrea von Hovelin, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos pronto entonces que haya novedades respecto a las vacunas para las mujeres embarazadas, sobre todo este documento del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su tiempo. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, buen día.